de líquido a sólido, de sólido a líquido, ¿qué me falta? Vapor a sólido, de sólido a vapor, independientemente del estado de agregación en la dirección que vayan. El calor latente pues es para todos esos cambios de fase, pero además de eso, cuando existe un cambio de fase, la presión y la temperatura permanecen constantes. Ya después la sustancia, después de cambiar de fase, puede cambiar de temperatura y puede cambiar de presión. Pero justamente en ese punto donde está cambiando de fase, la presión y temperatura son dos condiciones que se van a mantener iguales. O sea, aunque nuestra percepción nos diga lo contrario, cuando estamos hirviendo agua, el agua que está hirviendo no está, bueno, si la flama se mantiene constante, no está aumentando la temperatura cuando ocurre la ebullición. Si está a una atmósfera, está ocurriendo a 100 grados centígrados. A lo que voy es que esa energía necesaria normalmente para el cambio de fase, pues es un calor, se conoce como calor latente. Y si se fijan, la definición es calor entre un cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que esta definición no aplica para cuando tienen cambios de fase. Solamente va a aplicar para cuando tienen calor sensible. A ver, busquen la definición de calor sensible. Pues aquí dice que el calor sensible es la energía calorífica que suministra a un cuerpo o un objeto. No, no da más detalles, Manuel. Déjame leer un poco más. Sí, gracias. Digo, ambos son calores, pero se van a diferenciar por algo, ¿eh? Dice que hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular. Ok, gracias, Citlali. Efectivamente, es eso, es la energía también, pero esta energía o ese calor es el que hace que la sustancia cambie de temperatura. O sea, prácticamente es la definición de caloría que muchas veces nos dan en las clases de química. Entonces, ¿por qué funciona aquí el calor sensible, este término? Pues porque es la relación del calor, la transferencia entre el cambio de temperatura de la sustancia, y el calor sensible es aquel donde ocurre un cambio de temperatura en la sustancia sin que ocurra cambio de fase. O sea, es importante mencionar que durante ese cambio de temperatura no va a ocurrir cambio de fase. Entonces, el término de capacidad calorífica lo puedo usar para sólidos, mientras en el proceso el sólido no se vaya a fundir o no se vaya a sublimar. Lo puedo usar para líquidos y lo puedo usar para gases. La condición es que no haya un cambio de fase, únicamente un cambio de temperatura. Y obviamente calor latente no funciona porque no hay un cambio de temperatura y estarían dividiendo una cantidad entre cero y haciendo una indeterminación, ¿no? O una indefinida. Entonces, no puede aplicar. Solamente es para casos de calor sensible y aplica para cualquiera de los tres estados de agregación, para sólidos, para líquidos y para los gases. Ahorita vemos algunas condiciones que se debe de cumplir para cada uno, ¿no? Y bueno, tengo aquí dos términos, en realidad surgen de esa definición que ustedes tienen ahí. Lo que tengo acá es que se hace un análisis de un proceso a volumen constante. Y ese análisis de proceso a volumen constante
voy a plantear un balance de energía como si tuviera un sistema cerrado. Lo voy a hacer con diferenciales, ¿eh? Es decir, diferencial de Q más diferencial de W es igual al diferencial de la energía interna. Ok, si observan no le estoy poniendo más menos porque pues no lo estoy aplicando a un problema en específico, sino estoy planteando un balance de energía de forma general únicamente con las variables. Y luego voy a pasar lo que es ese trabajo, es decir, este balance de energía es para un sistema compresible simple, o sea, un cilindro émbolo que solamente tiene trabajo de frontera, y lo voy a poner como menos P diferencial de V, que es la fórmula que acabo de ver de trabajo de frontera. Sin embargo, si mi proceso es a volumen constante, ¿cómo es el diferencial de V? Si yo integro eso me va a quedar un delta de volumen. ¿Cómo me va a dar? El volumen final menos el volumen inicial. ¿Qué valor va a tener diferencial de V? 0. 0. Y entonces ese término de menos P diferencial de V se va a ir. Y me va a quedar que la transferencia de calor va a ser igual al diferencial de U. Y observen la definición de capacidad calorífica. Es transferencia de calor entre diferencial de T. Entonces lo que estoy haciendo, lo que yo defino como C subíndice V, es que yo hago el cambio de transferencia de calor, o sea, este diferencial de Q, por un diferencial de U. O sea, estoy aplicando la misma definición, pero para un proceso a volumen constante. Y lo que aparece como entre paréntesis, o sea, mis parciales, es únicamente para algo más de matemáticas, pero se puede leer como el cambio en la energía interna cuando hay un cambio en la bueno, más específicamente el CV es igual al cambio en la energía interna de la sustancia cuando existe un cambio de temperatura a volumen constante. Ojo, no quiere decir que los procesos siempre tengan que estar a volumen constante para poder aplicar la definición de CV. Aquí el volumen constante y todo esto tiene más aplicación con una parte matemática donde hago esa derivada parcial manteniendo esa variable constante. Pero bueno, así lo pongo porque surge precisamente de mi relación a un proceso a volumen constante. Pero más adelante van a ver que lo van a poder usar aunque el sistema no se encuentre a volumen constante, sino es nada más para darle la definición. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es cambiando Q por la energía interna. Obviamente lo del CP acá, pues se podrán dar una idea que este va a ser a partir de un proceso a presión constante. Entonces lo voy a poner acá, proceso a presión constante. Y voy a partir del mismo balance de energía, ya sustituyendo el trabajo de frontera, eso no cambia. Pero para este proceso voy a agregar una definición extra. Voy a agregar otra energía que se conoce como entalpía. Se define como H y se define como U más PV. Si van y buscamos, bueno, vamos a googlear entalpía. Digo, igual en el libro la podemos ver, solo quiero que vean entalpía. Quiero que vean la definición, ¿qué me dan aquí? Es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H
definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es la presión y el volumen. Ok, le dan mucha vuelta ahí. Ok, todas me mencionan con la presión constante, porque bueno, viene acerca de, si se fijan, es en este proceso, pero propiamente el libro de termodinámica, el Cengel, vamos a ver si lo trae. Creo que yo sí lo he visto por acá en el Cengel. Energía. O fue en el Smith, en otro libro. Calor. Eléctrico. Sí, creo que fue en otro libro un poquito más específico, donde viene como esto. Sí, es en el otro libro, en uno que se llama Introducción a la termodinámica para ingeniería química. Bueno, aquí porque le hacen como mucha vuelta a la definición, pero en realidad lo voy a encontrar como algo muy parecido a energía interna. O sea, voy a encontrar, es la energía interna, bueno, más bien es la energía que posee una sustancia. O sea, prácticamente es una definición igual o incluso, bueno, parecida, pero incluso puede llegar hasta ser igual con energía interna. ¿Cuál es la diferencia de este nuevo término de entalpía? Bueno, que este término, se fijan, sí involucra la energía interna, pero también involucra la relación de la presión y el volumen que tiene la sustancia. O sea, ya estoy involucrando otras cosas externas. Por eso es que en las definiciones de por acá en Google les aparece que la de flujo, porque ya estoy involucrando otras relaciones. Bueno, y aquí, ¿por qué va a aparecer? Porque esta definición de entalpía la voy a usar en mi proceso a presión constante. Voy a derivarla, es decir, diferencial de H igual a diferencial de U, y el término PV lo voy a derivar como una multiplicación, o sea, la P por la diferencial de V más la V por la diferencial de P. Si despejo diferencial de U, me va a quedar diferencial de H menos P diferencial de V menos V diferencial de P. De esa manera. Entonces, mi intención aquí es sustituir diferencial de U en mi balance de energía. Lo voy a hacer de este lado. No me va a caber todo hacia el lado derecho. Así que no se vayan a perder, nada más lo voy a dejar acá. Sería diferencial de H menos P diferencial de V menos V diferencial de P. Observen que del lado derecho del signo igual tienen menos P diferencial de V y del lado derecho también, entonces ese término lo puedo quitar. Y luego es un proceso a presión constante. Ay, eliminé otro que no era. Este de aquí. Es un proceso a presión constante. ¿Cómo va a ser el valor de la diferencial de P? ¿Cómo es? ¿Qué valor tendría presión final menos presión inicial si es a presión constante? ¿Cero? Cero. Entonces, eso hace que este término también se vaya y que me quede que el diferencial de Q es igual al diferencial de H. De esta manera.
Y entonces uso de nuevo mi definición de capacidad calorífica y cambio Q por H. Y es ahí donde tengo mi nueva expresión para el CP, que lo podría decir como el cambio en la entalpía de la sustancia cuando ocurre un cambio de temperatura a presión constante. O sea, muy parecido al CV, pero este usa entalpía y el otro usa energía interna. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se puede regresar tantito, profesora, por favor? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ok, y entonces continúo. ¿Y cómo voy a usar esto? Pues ya vieron que es como que ya la parte del cambio en la energía interna que me proporcionaban los problemas ya no va a ser tan necesario si yo ya sé el tipo de sustancia que es decir, el tipo de gas. Entonces ya voy a tener como esa opción de yo hacer los cálculos del cambio de energía interna. ¿Por qué? Porque los calores específicos son variables que ya se conocen en la bibliografía. Aquí vamos a empezar a utilizar sus apéndices. Ahorita nos vamos al apéndice. Pero primero quiero que observen que de la primera fórmula voy a despejar el diferencial de U. O sea, me va a quedar como... Ya aquí se le quitan las parciales porque ya no estoy tomando en cuenta lo del paréntesis. Diferencial de U, CV, diferencial de T. Quiero aclararles que el CV ya se conocen lo que es el CP y el CV como calores específicos. Es decir, que normalmente esta cantidad, si se fijan aquí, la capacidad calorífica tendría unidades de energía entre temperatura. Y esa temperatura puede ser en centígrados o puede ser en Kelvin porque es un delta. Y acuérdense que el delta en centígrados es igual al delta en Kelvin o el delta en Fahrenheit es igual al delta en Rankine. Puede ser cualquiera de las dos unidades. Y estos dos, ya que se conocen como calores específicos, va a ser energía entre temperatura y obviamente tiene que aparecer un término de masa, ya sea sistema internacional o sistema inglés. Entonces, cuando yo hago ya el despeje, si esto es específico, para que cuadre la ecuación, propiamente ya bien escrita, debería de llevar aquí un término de la masa, el CV diferencial de T. Y bueno, esto lo puedo integrar. Obviamente aquí la masa sale. Y esto me va a quedar como delta U. Si el CV es constante, sale de la integral y les queda MCV por T2 menos T1. Si es constante. Ahorita les voy a enseñar en los apéndices cómo ese calor específico depende de la temperatura y hay polinomios, hay expresiones donde no es constante. Entonces, de preferencia, pues ponerle por ahí una nota, ponerle una nota o ahí señalar que no siempre se va a sacar de la integral. ¿Qué ocurre con la parte de la entalpía? Es algo muy parecido, ¿no? También es un calor específico y propiamente bien escrita mi ecuación. Ya lleva la masa, lleva el CP y el diferencial de T. Si yo integro esto, si no hay pierde, me queda delta H, M,
Cp, temperatura 2 menos temperatura 1. Y ambos calores específicos están relacionados, ¿eh? O sea, si este es en función de la temperatura, pues obviamente el Cp también. De hecho, el que más se utiliza es el Cp en la mayoría de los casos. Que me quedó un poco chueco. Bueno, ya ni modo. Pero aquí hay algo que aclarar con respecto a la teoría. Para sólidos y líquidos, los calores específicos, o sea, quiere decir que Cp, quedó feo aquí. El Cp es muy parecido al Cv y entonces es un calor específico en general. Es decir, si yo leo en una tabla el Cp, lo puedo usar como Cv, o sea, es un calor específico, son iguales. En el caso de gases ideales no es así. Por eso es importante aclararlo, porque no va a ser igual. En gases ideales, el Cp menos el Cv es igual a R. Entonces hay una relación de los calores específicos con la constante universal de los gases. Igual como todas las unidades específicas, esta cantidad me la pueden dar sobre masa o sobre moles, y cuando es sobre moles aparece la rayita arriba, o sea, puede aparecer como CV y arriba la rayita indica que es molar y el CP igual, indica que es molar. Entonces cualquiera de los dos, y como les decía, ya es algo conocido. Déjenme abrirlos por acá, los apéndices. Ya los tengo. Abrir con aquí. Hay que la en la web. Y abrir con. Aquí está. Bueno, les abrí los dos apéndices porque, bueno, para que observen que en el sistema 2, perdón, en el apéndice 2, el sistema de unidades inglesas, y en el apéndice 1 es el sistema internacional. Entonces, si pueden, por favor, abrir sus apéndices para que vayan conmigo en esta parte. Igual los voy a poner como recurso dentro de la plataforma de Moodle como material de apoyo y diagnóstico, ahí lo van a encontrar. Y no, chicos, no está la unidad 2, ¿eh? Tienen la unidad 1, más no esta unidad 2. Entonces, permítanme, déjenme, les comparto lo que ustedes abren los apéndices y lo tienen por ahí a la mano. Y somos el grupo el 3SM3, ok. Archivo.
Ok, en plataforma dice apéndices del Sengel y... ok, nada más están las primeras tablas. No están completos, solamente le subí lo de los calores específicos, ¿eh? Entonces déjenme nada más le cambio el nombre para ponerle los apéndices calor específico exclusivamente. Además de que... bueno, nada más para que ahorita tengan esa información a la mano. Igual y ustedes ya consiguen los apéndices, no hay problema. Solamente de inmediato, si los ocupan, está ya en la plataforma, ¿eh? Entonces, bueno, me voy a ir por acá a compartir nuevamente. E igual, ya está la unidad. Ok, y bueno, regresando. El apéndice 1 es para sistema internacional y el apéndice 2 es para las unidades del sistema inglés. Ambos apéndices contienen la misma información, ¿eh? Me voy a ir con el sistema internacional, pero repito, es la misma información. Y bueno, para empezar, tienen aquí la tabla A1, donde tienen la sustancia y si se fijan, tienen la constante del gas ideal. Esta constante es la universal, la de 8.31447. Y aquí ya está sobre kilogramos, o sea, esa constante está dividida entre su peso molecular de la sustancia. Si lo quieren comprobar, pueden dividir la cantidad de 8.31447 entre cualquier peso molecular y aquí ya me lo da en kilogramos. Si no tuviera esta tabla, ya sabemos que podemos hacer ese cálculo. Por acá tenemos el punto crítico, lo vamos a usar más adelante con algo que se llama factor de compresibilidad, aunque nosotros ya mencionamos al punto crítico para explicar el comportamiento del gas ideal. Pero bueno, aquí está, es algo que ya se conoce. Y bueno, ahora vamos con los calores específicos. Chequen, calores específicos de gas ideal de varios gases comunes, exclusivamente a 300 Kelvin. ¿Ok? No es un calor específico en el estado 1 o en el estado 2, sino es un calor específico a una temperatura promedio. Acuérdense que se usa para un cambio de temperatura. Entonces aquí me están haciendo referencia como si esa temperatura fuera la promedio de mi gas, o sea, la más común como 300 Kelvin. Tengo la sustancia, la fórmula, nuevamente la R, ya tengo aquí el dato del CP, del CV y hay otro valor de K que es la división entre CP y CV. Entonces, con cualquiera de esos podemos hacer la comprobación. Por ejemplo, para el aire, la comprobación de que CP menos CV es la R para el aire 1.005 menos 0.718 me va a dar 0.287. Entonces, ahí está. CP menos CV me da la R. Y luego, esto es a 300 Kelvin. Es obvio que sus problemas no todos van a estar a una temperatura promedio de 300 Kelvin. Por eso el autor luego me proporciona una tablita donde están los gases más comunes. Aire, dióxido de carbono, monóxido, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y del lado izquierdo, una columna de temperaturas. Chequen que ya no son 300 Kelvin. Ya hay más opciones de temperaturas promedio. Y también a esa temperatura promedio les proporcionan el CP, el CV y otra vez la K. Igual, de este lado, ¿no? Entonces, esto es cuando mis calores específicos son constantes. Cuando me dicen que lo tome como constante, quiere decir que yo lo puedo ir a leer a la temperatura promedio de mi sistema o de mi proceso. Y si continúo, en el inciso C me voy a encontrar con la parte donde ya no es constante. Y observen que es el CP con la rayita arriba, o sea, molar,
Aquí están las unidades, kilojoule sobre kilomol Kelvin. Chequen que las de acá es en kilogramo. Y aquí ya no me lo dan como constante, ya me dan un polinomio. Un polinomio en función de la temperatura, donde T, aquí está, entre paréntesis, lo tengo que sustituir en Kelvin. Donde me dan un polinomio en función de 4 constantes y aquí, dependiendo de la sustancia, leo la constante que necesite. Chequen. Y aquí están diferentes valores para A, B, C y D. El rango de temperatura en el que esa sustancia aplica estas constantes y el porcentaje máximo y el promedio, ¿no? De error. Bueno, chequen que los errores no son muy grandes. Este es si yo también me salgo del rango de temperaturas, pues este porcentaje de error va a estar incrementando. Ok, y este es el caso donde no es constante, es decir, tengo que meter el polinomio a mi integral e integrarlo desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 y hacer una integral definida con los valores que me den de las temperaturas, cuidando que sea en Kelvin, como me está diciendo aquí la tabla. Aclaración, el Cengel no es el único libro con tablas. Vienen en el Morán, vienen en el Wark. Prácticamente cuando nosotros nos vamos a leer unas tablas, tenemos siempre que leer la parte superior y las letras pequeñas, porque las tablas pueden contener la misma información, pero también necesito ser cuidadoso a que quizá en el Wark, en lugar de venir sobre kilogramos, venga sobre gramos. Entonces, todo eso es algo que tengo que considerar a la hora de que voy y leo una tabla. Repito, muchos libros las traen, solamente hay que verificar cómo estoy haciendo la lectura y que tengo que verificar unidades, tengo que verificar que el polinomio sea igual y si no es igual, tomar el polinomio de la otra tabla, porque estos polinomios no son universales, ¿eh? Cada libro de termodinámica trae un polinomio diferente. Entonces, tengan mucho cuidado en creer que de las tablas que sean van a usar el mismo polinomio o las mismas unidades. Entonces hay que nada más ser cuidadosos con esa parte. E igual, hay polinomios que también me dicen que la temperatura en lugar de sustituirla en Kelvin, la sustituye en centígrados. Entonces, ojo ahí con la lectura. Y bueno, esto es para gases. Les dije, el tema se usa más como para aplicación en gases. Eso no quiere decir que no se usen sólidos y líquidos. De hecho, aquí están las propiedades de líquidos y sólidos y alimentos comunes. Miren, el inciso A es para líquidos. Y bueno, aparte de que me da más información de datos de ebullición a una atmósfera, temperatura, el calor latente, el punto de congelación, el calor latente de fusión. Y por aquí en el aceite, por ejemplo, me da nada más un dato de temperatura, la densidad cuando el aceite está líquido y su calor específico. Quiero que observen que no hay una columna extra para el CV. ¿Por qué? Porque ya dijimos en la teoría que el CP es igual al CV igual a un calor específico en los líquidos y sólidos. Entonces, no me van a dar los dos valores. Con que me den uno ya tengo la información. Hay sustancias como para el agua, que viene un rango de temperaturas para diferentes densidades y obviamente también en algunos casos cambia el calor específico. O sea que pues tengo una aplicación, si tengo agua entre este rango, puedo usar calor específico a temperatura promedio de aquí. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando quiero usar gases a temperaturas diferentes de las que me marca la tabla acá. Bueno, existe la opción, pero son otras tablas. Y bueno, tengo más, aquí también el amoníaco, miren, lo tengo en un rango. Se supone que es el rango en donde el agua se mantiene en fase líquida a una atmósfera y para diferentes, ¿no? Por acá, combustibles. Y luego tengo los sólidos. Pasa lo mismo, en algunos sólidos tengo rangos de temperatura
también tengo la densidad y de igual manera solamente me van a dar una columna que es la del CP, porque el CV sería el mismo. Para algunos otros sólidos solamente tengo un dato, entonces si tengo un problema con alguno de los sólidos y nada más hay un dato, aunque no corresponda, de hecho no tengo ni un rango de temperatura, entonces tomo ese único dato que tengo disponible. Y por acá es para alimentos, entonces también tengo la misma información. Y bueno, el apéndice 1 no acaba aquí, todavía siguen otras tablas, pero creo que esto lo tengo para otro curso donde nada más utilizan estas tablas. Ustedes van a usar todo el apéndice, entonces traten de tenerlo a la mano completo, ambos apéndices, tanto el 1 como el 2. El 2 trae la misma información. Sistema inglés, por ejemplo, aquí trae 2R. En BTU y en PCI por pie cúbico, acuérdense que es diferente, pero entonces esto les facilita mucho ya los cálculos, porque ya no tienen que estar convirtiendo, ya no tienen que estar dividiendo, al menos les ahorra tiempo. El punto crítico en sistema inglés, aquí está en Fahrenheit. Fahrenheit, recuerden que la del sistema internacional en Kelvin, entonces hay que ser cuidadosos. Aquí el CP sobre libras mol y la temperatura en Rankine, aquí está. Igual, el sistema inglés, pero observen que es la misma información. Entonces vamos a estar apoyándonos ya de estas primeras tablas de ambos apéndices. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestra, en cuestión del apéndice 2, ¿nosotros lo tenemos que conseguir o nos lo va a compartir? El apéndice, porque se metieron, ¿verdad? Según yo compartí una carpeta, pero creo que no se comparte así. Pues si tienen el Cengel en PDF, pues ya están hasta el final, ambos apéndices. Ahorita voy a ver más bien voy a eliminar el archivo que les compartí. Bueno, ahorita se los voy a dejar. Pero voy a subir bien los apéndices completos, el 1 y el 2. Por si no tienen como el Cengel a la mano o algo así, pues ya les comparto los apéndices. ¿Vale? Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, déjenme checar. Ya dejamos el de acá de tarea, el de trabajo de frontera. Este también es de trabajo. Ok, estoy viendo cuál hacemos ahorita, Termina el calor. Miren, El problema 2 de esta diapositiva también es de tarea. Está interesante. La tarea es en equipos de 4 personas, ¿ok? Entonces sería este de aquí. Ay. No se copió. Okay. Solamente este de aquí, el 2. El de la diapositiva 16, el problema 2. Miren, este problema que van a hacer de tarea trae un polinomio. Y ahorita, este es de trabajo de frontera, este ya lo hicimos. Entonces, déjenme quitar aquí esta
Digo, se los dejo, igual lo quieren checar, chéquenlo. Al final de cuentas, aquí nada más es con la aplicación del gas ideal. Está interesante este de aquí. Y este contiene aire y me piden el calor. Ok, vamos a hacer nosotros este en clase. Si quieren tomarle foto o screenshot. Y aquí les voy a pedir lo inicial. Lo inicial que van a determinar ustedes que ya hicimos aquí es el trabajo. Porque eso ya es un trabajo de frontera. Si ocupan masa, temperatura o presión de cualquiera de los dos estados, pueden usar la ecuación del gas ideal. Aquí ya es donde viene el uso de la ecuación del gas ideal con los balances de energía. Entonces, adelante, calculen el trabajo y ya cuando hayan calculado el trabajo, voy a hacer el planteamiento con ustedes del calor. Maestra, ¿le puede regresar un poquito a la diapositiva donde estaba explicando algunos cálculos para tomarle foto, por favor? ¿Cuál? ¿Este? No, otro más. ¿Esa? Otro. ¿Ah? Ese mero, sí. Listo, maestra, gracias. Ok, entonces, ahí. ¿Listo? Lo voy a quitar, para poner el diagrama. Entonces, si se fijan, les da una relación presión-volumen. O sea, es muy parecido al problema que ya habíamos hecho. Solo que el problema que habíamos hecho, la relación presión-volumen era igual a, aquí es una constante. O sea, de hecho, tiene el mismo valor, si se fijan. Y cambia solamente por muy poquito. Entonces, el trabajo de frontera hay que encontrarlo y hay que convertirlo a BTU, porque lo vamos a usar posteriormente para sacar el calor en BTU, obviamente. ¿Por qué hay que sacar el trabajo? Porque observen que es ya es un balance de energía para despejar el calor de la primera ley de la termodinámica. Entonces, a ver, comiencen a hacer su diagrama, su planteamiento, si el émbolo va hacia arriba, o sea, si es una expansión, si es una compresión, qué me está diciendo el problema, qué datos tengo al inicio, qué datos tengo al final, cómo cómo plantearía mi ecuación del trabajo de frontera, etcétera. Entonces, a ver, tengo sesión ahorita 11:30 y vamos a dejar claro que es para la siguiente sesión. Con ustedes tenía clase el lunes, es asueto. Entonces los veo el jueves y el jueves ya tienen que traer ese problema resuelto hasta la parte del trabajo mínimo. Si lo pueden resolver hasta el calor, pues adelante. Pero mínimo hasta la parte del trabajo de frontera, ¿sale? Ya el valor del trabajo de frontera. ¿Se refiere a se refiere a este problema que estamos viendo en pantalla, maestra? Exacto. ¿Y los de tarea para cuándo los tendríamos que entregar? Les aviso en la semana. Ok, gracias. Sí, les aviso en la semana, no hay problema. Y me voy a checar también el calendario.
La verdad es que siempre se me olvida. ¿Por ahí alguien tiene el calendario a la mano? Polarizado. Yo, profesora. ¿Sí? ¿Cuándo están marcados los primeros? Antes de vacaciones recuerdo, pero la verdad es que no. ¿Vacaciones? Ujú. Am, en abril sería desde el 1. Ok, y tenemos marcado 3 fechas de parciales, ¿cierto? O sea, obviamente antes de esas fechas. Registro de evaluación departamental. Ajá, Sí, es 29, 30 y 31. 29, 30 y 31. Ujú. A ver si no nos lo cambian. Ya ven que en UPIG siempre llevan otro calendario. Ah, pues este es el de UPIG. ¿Es el de UPIG? Ah, Ajá. es que estoy viendo el del Poli. Ahí se lo envié por... Ah, no, no lo envié. Maestra, pero más bien que no es del 22 al 26 aplicación de exámenes y el 29, 30 y 31 es más bien registrar la calificación. Ajá, sí, pero bueno, sería como la siguiente semana, prácticamente estaremos aplicando examen de la siguiente o sea, empezando la semana del 22, ¿cierto? Ujú. Sí. Ok, entonces todavía nos quedan 2 clases, la de la siguiente semana, ¿cierto? Sí. ¿Cómo les dijeron a ustedes que les iban a dar la semana de exámenes o que ya dependía de nosotros? Pues aquí dice, no se fijará calendario para aplicación de exámenes parciales. O sea, igual que el semestre pasado. Ujú. Ok, bueno, en los días que yo apliqué exámenes con ustedes y con mis otros grupos, voy a dar esos días libres. Para mí van a ser como miércoles, jueves y viernes. ¿Sale? Sí, profesor. Y prácticamente si alcanzo a revisarles eh, entre lunes, martes y miércoles, que me llevaría, ya les aviso si hay clases esa semana o si alcancé a revisar. Y si no, pues ya se van de vacaciones, bien padre. Ok. Ah, mira, aquí está Yair, sí, ya lo tengo.